Si alguna vez han caído en la trampa conceptual de pensar que Sub-Zero es simplemente un ninja con la capacidad de lanzar cubos de hielo o un guerrero congelado que depende de trucos térmicos básicos para ganar torneos de artes marciales, están a punto de presenciar la destrucción total de esa ilusión. Porque hoy en el canal, ¿Qué tan fuerte?, vamos a diseccionar la bioménica, criomántica y la termodinámica aplicada del gran maestro de Lin Kuei, un asesino convertido en líder que no solo controla el clima, sino que manipula la entropía misma del universo, deteniendo el movimiento molecular a niveles cuánticos. Si quieren descubrir cómo su fisiología puede soportar el cero absoluto sin colapsar en necrosis, o cómo su intelecto táctico le ha permitido destrozar a dioses antiguos y tiranos de mundos exteriores, ajusten sus cinturones y no aparten la mirada de la pantalla ni un solo instante, porque lo que estamos a punto de revelar congelará sus mentes y cambiará para siempre su perspectiva sobre la letalidad. Y justo cuando crean que han comprendido la temperatura más baja de su arsenal, expondremos un registro de los cómics de Mortal Kombat que demuestra que su poder real es literalmente capaz de provocar una extinción masiva localizada. Para cuantificar la magnitud incomprensible de las habilidades de Kuai Liang, debemos abandonar la idea del hielo como simple agua congelada y adentrarnos en la física de la termodinámica inversa, ya que la criomancia de los descendientes del pueblo de Edenia no funciona creando frío de la nada, sino extrayendo violentamente el calor y la energía cinética del entorno y de sus oponentes en milisegundos. Cuando Sub-Zero lanza una de sus icónicas ráfagas congelantes, está creando un vacío de energía térmica tan severo que la humedad atmosférica se cristaliza instantáneamente alrededor del objetivo, forzando un descenso brusco de temperatura que alcanza los 273 grados bajo cero, la barrera del cero absoluto. En este estado, la sangre del enemigo deja de fluir, las sinapsis neurológicas se detienen por completo y la estructura celular se vuelve tan frágil que un simple impacto físico puede hacer estallar la carne humana como si fuera cristal templado sometido a tensión, lo que convierte a Sub-Zero en un maestro de la física molecular letal. Pero si creen que congelar a un humano es su límite biológico, esperen a escuchar cómo utilizó esta ciencia exacta para humillar a la realeza de la raza Shokan en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia de los cómics. Durante los eventos oficiales relatados en las novelas gráficas de Mortal Kombat X, presenciamos un nivel de brutalidad táctica que redefinió el canon de su letalidad cuando Kuai Liang se enfrentó al invicto Príncipe Goro, un gigante de 4 brazos cuya densidad ósea y muscular es capaz de resistir impactos de artillería militar sin sufrir fisuras. En lugar de intentar superar a Goro en un concurso de fuerza bruta, Sub-Zero aplicó la criomancia de forma interna y localizada, reduciendo la temperatura de las extremidades del Shokan hasta que los tejidos conectivos, los tendones y los gruesos huesos calcificados perdieron toda su elasticidad térmica, para luego, con un movimiento maestro de torsión geométrica, quebrar los brazos de Goro con una facilidad espeluznante, demostrando que la fuerza física es irrelevante cuando tu oponente puede alterar la integridad estructural de tu propio cuerpo. Esta hazaña confirmó que su poder de congelación penetra las barreras musculares más densas del multiverso. Pero si esta muestra de brutalidad quirúrgica les parece abrumadora, el análisis de lo que ocurre cuando su moralidad es suprimida por magia de sangre antigua los hará cuestionar si existe alguien capaz de detenerlo. El verdadero potencial destructivo de Sub-Zero,
quedó registrado en los archivos de la línea temporal de Mortal Kombat X, cuando fue corrompido momentáneamente por el poder oscuro de las dagas Kamidogu, artefactos antiguos imbuidos con magia de sangre que eliminaron todos los inhibidores psicológicos de su mente, desatando una tormenta de absorción térmica tan vasta que Kuai Liang fue capaz de congelar una ciudad entera en fracciones de segundo. Este evento de extinción urbana no solo cristalizó a los habitantes en medio de sus pasos y congeló los edificios de acero y concreto, sino que detuvo el movimiento cinético del aire mismo, creando un vacío de presión masivo que alteró los patrones climáticos de la región, demostrando empíricamente que la criomancia del Lin Kuei, cuando no está limitada por el juramento de proteger la Tierra, opera a escalas de catástrofe continental. Esta capacidad de extraer el calor a nivel metropolitano lo posiciona muy por encima de los combatientes regulares, pero las dudas surgen cuando lo enfrentamos a la antítesis de su poder. ¿Qué sucede cuando la termodinámica del frío absoluto choca contra las llamas inextinguibles del infierno mismo? La respuesta a esta fricción elemental reescribe la historia de su rivalidad con Scorpion, Al. Analizar sus enfrentamientos con Hanzo Hasashi, conocido como Scorpion, estamos observando un choque de anomalías termodinámicas donde el fuego del infierno, una llama mágica que quema el alma y trasciende el calor convencional de la combustión química, colisiona el cero absoluto. Biomecánicamente, la resistencia de Sub-Zero a estas temperaturas letales se debe a que su cuerpo está rodeado constantemente por un aura de absorción criomántica pasiva, un escudo invisible de disipación de calor que enfría el aire a su alrededor antes de que las llamas puedan incinerar su epidermis. En repetidas ocasiones, dentro del canon de los juegos y las secuencias narrativas, hemos visto a Kuai Liang recibir explosiones de fuego infernal a quemarropa y sobrevivir gracias a su capacidad de condensar la humedad de su propio cuerpo para crear barreras de hielo negro endurecido en milisegundos, un material criogénico que es mucho más denso que el acero de titanio. Pero si la resistencia térmica es su escudo, su capacidad para procesar información y hackear sistemas a nivel neuronal es la verdadera arma secreta que la iniciativa cibernética del Lin Kuei nunca vio venir. La etapa oscura conocida como la iniciativa cibernética introdujo a Cyber Sub-Zero en Mortal Kombat 9, un momento crucial donde el cuerpo de Kuai Liang fue despojado de su humanidad y fusionado con tecnología de procesamiento cuántico de grado militar. Aunque fue esclavizado momentáneamente por los protocolos de la unidad LK-52O, el hecho de que su conciencia humana fuera capaz de sobreponerse a los algoritmos de control mental del sector tecnológico demuestra una voluntad y una plasticidad neuronal extraordinarias. Como cyborg, su capacidad de procesamiento táctico se multiplicó, permitiéndole escanear vulnerabilidades estructurales en milisegundos y ejecutar a combatientes de élite como Kintaro y Goro simultáneamente, proyectando su criomancia a través de amplificadores cibernéticos. Pero lo verdaderamente aterrador ocurrió cuando recuperó su humanidad en la siguiente línea temporal, ya que su cerebro conservó la capacidad de procesar patrones de combate con la velocidad analítica de una supercomputadora, fusionando la disciplina orgánica del arte marcial con la eficiencia despiadada de una máquina. Sin embargo, luchar contra mortales y cyborgs es solo el calentamiento. Prepárense para escuchar cómo este gran maestro se interpuso en el camino de los dioses antiguos y manipuladores del tiempo sin parpadear. Durante el colapso temporal de Mortal Kombat 11 orquestado por Crónica, la guardiana del tiempo, Sub-Zero,
se vio envuelto en un conflicto a escala divina, que probó sus límites más allá de la materia física, enfrentándose a facciones enteras de guerreros del mundo exterior y a su propia antigua alumna, Frost, quien había sido mejorada cibernéticamente con la tecnología que él juró destruir. En la incursión a la fábrica de montaje cibernético, Sub-Zero no solo desmanteló líneas de producción enteras, combatiendo sin descanso contra hordas de robots asesinos que no sienten dolor, sino que lo hizo calculando la geometría de la sala para rebotar proyectiles de hielo, crear clones congelados que actuaban como trampas de proximidad y generar armas contundentes a partir del aire en tiempo real. Su estilo de combate, una mezcla letal de Shotokan y estilo del dragón, le permite fluir a través del campo de batalla, sin desperdiciar un solo movimiento, utilizando paredes de hielo para alterar la topografía del combate y forzar a sus enemigos a luchar bajo sus propios términos geométricos. Pero la verdadera prueba de fuego para su poder no vino de las máquinas, sino del choque contra la divinidad encarnada cuando se cruzó con Cetrión, la diosa antigua de la vida y la naturaleza. Enfrentarse a una diosa antigua como Cetrión es un acto que desafía toda lógica humana, ya que ella controla los elementos fundamentales del planeta. Sin embargo, la intervención de Sub-Zero demostró que la maestría técnica puede contener a la divinidad misma. Mediante el uso extremo de la criomancia defensiva, Kuai Liang fue capaz de interceptar ataques de energía pura y crear barreras lo suficientemente densas como para resistir la presión elemental de una deidad, revelando que el hielo de Sub-Zero no es solo agua congelada, sino un estado de la materia alterado mágicamente que puede soportar impactos cinéticos de magnitudes sísmicas. Su arma principal en estos encuentros de alto nivel es la espada Kori, una hoja de hielo comprimido que él genera directamente desde la humedad de su palma, cuya estructura cristalina perfecta carece de imperfecciones moleculares, haciéndola más afilada que una katana monomolecular y capaz de cortar armaduras interdimensionales, demonios del Netherrealm y dioses menores con una facilidad que hiela la sangre. Pero si piensan que sus armas y su combate cuerpo a cuerpo son la cima de su potencial táctico, es porque aún no hemos analizado la escalofriante física cuántica detrás de sus famosos clones de hielo. El clon de hielo no es simplemente una estatua dejada atrás para engañar a los incautos. Es una trampa de transferencia termodinámica activa y una obra de arte de la física de combate moderna. Cuando Sub-Zero crea esta réplica exacta, está concentrando una masa de energía de absorción en un punto fijo del espacio, de modo que cuando el oponente hace contacto con el clon, este no se rompe como un bloque de hielo normal, sino que transfiere instantáneamente todo el vacío térmico al cuerpo del agresor, congelándolo en el acto mediante una descarga de frío extremo. Esta técnica le permite a Sub-Zero dictar la distancia, controlar los movimientos de guerreros hiperrápidos como Cabal o Flash en los cruces multiversales y castigar los errores tácticos con ejecuciones brutales. Es una demostración de control territorial que lo convierte en el estratega más temido de los torneos, ya que cada centímetro del suelo de combate se convierte en una trampa potencial, donde la fricción se anula y la temperatura puede caer a niveles mortales en el parpadeo de un ojo. No obstante, todo este despliegue de fuerza física, cibernética y mágica se ve impulsado por un artefacto que muy pocos logran comprender en su totalidad, el verdadero núcleo de la maestría de Lin Kuei. Nos referimos al Medallón del Dragón, un artefacto ancestral de inmenso poder que amplifica exponencialmente las habilidades criománticas del gran maestro que lo porta, y que en el pasado
consumió o volvió locos a aquellos que no tenían la disciplina mental y física para soportar su energía abrumadora. Cuando Kuai Liang reclamó este medallón, su cuerpo sufrió una transformación térmica permanente. Sus ojos adoptaron un resplandor blanco puro y su capacidad para manipular la temperatura ya no requería de movimientos de canalización largos, sino que se convirtió en una extensión natural de su voluntad. Con el medallón, Sub-Zero trascendió los límites biológicos de su raza, permitiéndole generar hielo sólido en ambientes de calor extremo, como los pozos de lava del infierno, sin que la masa térmica del entorno afectara la integridad de sus creaciones. Este salto de poder es lo que consolidó a Kuai Liang, no solo como un luchador excepcional, sino como una de las fuerzas elementales primarias del multiverso de Mortal Kombat, un ser cuya mera presencia en el campo de batalla obliga a tiranos interdimensionales como Shao Kahn o Shang Tsung a reconsiderar sus estrategias de invasión. En la nueva era de Mortal Kombat 1, forjada por la voluntad divina de Liu Kang, la reinterpretación de Lin Kuei y la dinámica de los hermanos criomantes nos ha mostrado variaciones de este poder que mantienen la letalidad absoluta intacta, demostrando que sin importar la línea temporal, la manipulación de la temperatura es una de las ciencias mágicas más perfectas y destructivas de la creación. El Sub-Zero de esta era sigue mostrando una brutalidad geométrica, donde cada estalactita de hielo conjurada es un misil guiado capaz de perforar el cráneo de los oponentes más acorazados, y donde la alianza temporal con fuerzas oscuras o de la luz no altera el hecho fundamental de que su dominio del combate cuerpo a cuerpo lo sitúan en el vértice de la cadena alimenticia de los guerreros mortales e inmortales por igual. El Lin Kuei no es solo un clan de asesinos, es un ejército que, bajo la tutela de un gran maestro con el poder del cero absoluto, opera como el martillo frío implacable que equilibra las balanzas de poder en todos los reinos conocidos. En conclusión, después de diseccionar cada fibra de su resistencia muscular, analizar la termodinámica inversa de sus proyectiles gélidos, su capacidad de sobrevivir a la asimilación cibernética y su dominio sobre las armas de hielo Cori comprimido, queda científicamente y canónicamente demostrado que Sub-Zero es una fuerza de la naturaleza imparable, un estratega que no solo vence a sus oponentes, sino que desmantela su estructura anatómica y neutraliza su energía cinética antes de asestar el golpe de gracia. Él es la encarnación del invierno eterno, el recordatorio absoluto de que frente al frío cósmico del cero absoluto, toda la furia, todas las llamas y todos los dioses terminan reducidos a estatuas frágiles de carne congelada, esperando ser hechas añicos por el golpe preciso de un verdadero gran maestro que ha dominado tanto la luz como la oscuridad de su propio clan. Ahora que conocen la verdadera, técnica y devastadora escala de la criomancia termodinámica de Sub-Zero, queremos que participen activamente en esta comunidad táctica. Bajen ahora mismo a la sección de comentarios y díganos, según toda esta evidencia, ¿creen que existe algún otro maestro elemental en la ficción que pueda contrarrestar la congelación instantánea de la sangre a través del escudo del cero absoluto? ¿O el gran maestro de Lin Kuei es realmente invencible en un combate a corta distancia? Además, asegúrense de suscribirse al canal ¿Qué tan fuerte? Para no perderse nuestras próximas expediciones al lore más oscuro. Y comenten el nombre del próximo personaje, juego o entidad que desean que analicemos. Mientras no infrinja las políticas de derechos de autor, nosotros prepararemos el video que ustedes nos pidan con este mismo nivel de precisión letal. El combate mortal por el conocimiento absoluto
nunca termina y solo los guerreros con la mente más fría lograrán la victoria final.